Buenos días, mi nombre es Raquel Goñi y pertenezco al área de proyectos y comunicación de CEAFA. Lo primero, quiero daros las gracias a todas las personas que os habéis inscrito a este encuentro y, por supuesto, a la ponente que hoy nos va a acompañar, María Sanz Ruiz. Ella es técnica del área de ensayos clínicos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. María participa en la tramitación y evaluación de solicitudes de ensayos clínicos presentados en España y a raíz de la aplicación del nuevo reglamento también lo hace con las solicitudes presentadas a nivel internacional. Forma parte del grupo de coordinación de ensayos clínicos en el que participan miembros del área de ensayos clínicos de la agencia y miembros de los comités de ética de la investigación con medicamentos, además de dar apoyo a la formación y aplicación del nuevo reglamento y base de datos CETIS, y ya la que daré paso más adelante. El webinar de hoy, organizado por CEAFA, está encuadrado dentro del proyecto Entornos Amigables y Solidarios con las Demencias, subvencionado con cargo a la subvención de interés general del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En el año 2020, CEAFA impulsó la campaña de información y concienciación Entornos Amigables y Solidarios con las Demencias, dirigida a sensibilizar a la sociedad en general y a colectivos y organismos en particular, sobre los síntomas de alerta que permitieran identificar posibles casos de demencia. Este año avanzamos en la segunda fase del proyecto, en la que apostamos por una transformación del entorno, facilitando información y sensibilización sobre diversos aspectos que afectan a las personas con Alzheimer y a sus familiares cuidadores. En el webinar de hoy vamos a hablar sobre el marco regulatorio de los ensayos clínicos y la participación del paciente. A continuación, presento a la ponente que hoy nos acompaña, María Sanz Ruiz, que nos viene a hablar sobre el acercamiento a la investigación y a los ensayos clínicos. Como en otros encuentros, os recordamos que el chat está abierto para que podáis hacer preguntas que serán respondidas por la ponente al finalizar su intervención. María, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Raquel, por la presentación. Voy a comenzar a compartir. Vale, lo estáis viendo todos, ¿verdad? Bien. Sí, María, adelante, se ve perfecto. Vale, gracias. Vale, pues como ha dicho Raquel, yo soy María, técnica del área de ensayos clínicos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Os voy a hablar un poco del marco regulatorio de los ensayos clínicos y de la participación del paciente en estos. Un poco el esquema que voy a seguir ahora en mi ponencia es el que tenéis en pantalla. Comenzaré haciendo una breve introducción sobre conceptos muy básicos de los ensayos clínicos. Posteriormente pasaremos a hablar de la normativa que regula los ensayos clínicos en nuestro país, que es el Reglamento 536-2014. Después hablaremos de la participación de los pacientes en todas las fases del ensayo clínico. Os hablaré un poco de las bases de datos de ensayos clínicos, porque como veremos en la presentación, uno de los aspectos más importantes actualmente es la transparencia, y terminaré hablando un poco de los nuevos retos y de la situación actual de la investigación en España. Vale, como sabéis, el desarrollo del medicamento comienza en la investigación básica, modelos informáticos y modelos de laboratorio, donde se obtienen pues, ciertas moléculas que van a ser candidatas para el desarrollo farmacéutico. Cuando se tiene la molécula candidata para una determinada patología, para una determinada diana farmacológica, comenzaría en la fase preclínica, que es el estudio en animales. Cuando se ha visto que la relación beneficio-riesgo es favorable, ya comenzaría el estudio en seres humanos, que es lo que conocemos como la fase clínica. Esta fase clínica es necesaria e imprescindible para la autorización del medicamento, que al final es el objetivo último del desarrollo farmacológico. Existen ciertas herramientas legislativas, en España se conoce como uso compasivo, que permite que pacientes que pues, no son candidatos a los ensayos clínicos, pues, por ejemplo, porque a lo mejor no cumplen los criterios de inclusión y no tienen otras alternativas terapéuticas,
pues puedan acceder a estos fármacos, a estos medicamentos por esta vía. ¿Qué es un ensayo clínico? Bien, pues en la legislación se encuentra perfectamente recogido. Un ensayo clínico es una investigación en personas destinadas a estudiar la eficacia y la seguridad de un fármaco cumpliéndose alguna de las siguientes condiciones. El tratamiento no forma parte de la práctica clínica habitual. La decisión de prescribir los medicamentos en investigación se toma junto con la de incluir al sujeto en el estudio. Y el diagnóstico o seguimiento va más allá de la práctica clínica habitual. Al final estamos estudiando nuevas patologías, estamos estudiando nuevos tratamientos, entonces el paciente debe tener un seguimiento un poquito más estrecho y más estricto que el de la práctica clínica. Respecto a las fases de un ensayo clínico, los ensayos clínicos tienen 4 fases. En fases más tempranas se utilizan poblaciones más pequeñas. Conforme vamos avanzando en las fases, ya la población va aumentando, va siendo cada vez más grande. Al final, el objetivo último, como hemos visto, es la autorización del medicamento. Entonces, en fases más avanzadas, como son la fase 3 o la fase 4, ya la población es más heterogénea, es más grande, porque al final tiene que ser representativa de la población que finalmente va a recibir ese tratamiento. En fases tempranas, como son la fase 1, se mira sobre todo la seguridad. Es un aspecto muy importante en el que se incide mucho, entonces se mira sobre todo la seguridad del tratamiento que se está estudiando. Conforme vamos avanzando en las fases, ya la seguridad nunca se deja de mirar, al final es importante durante todas las fases del ensayo, pero comienza a mirarse más la eficacia. En fases 2 se mira una eficacia más exploratoria, y en fases 3 ya se estudia la eficacia ya más confirmatoria. En ciertas patologías, como pueden ser a lo mejor pues los estudios en oncología, en vez de utilizarse voluntarios sanos, en la fase 1 ya se empiezan con pacientes directamente. Ya se busca cierta eficacia en ellos, porque a lo mejor pues son pacientes que tienen un estado de la enfermedad muy avanzado y son medicamentos con cierta toxicidad y no sería ético administrar este tratamiento a lo mejor a voluntarios sanos. Entonces, es verdad que las fases 1 suelen realizarse en voluntarios sanos, pero no siempre, depende mucho de la patología. Y nada, importante señalar que los ensayos de fase 4 son ensayos en medicamentos autorizados y en indicaciones autorizadas. Cuando se quiere realizar un estudio en un medicamento autorizado, pero por ejemplo para realizar un reposicionamiento, no se estaría estudiando la indicación que es autorizada, entonces deberíamos irnos más atrás en el desarrollo del estudio, entonces estaríamos en fases más tempranas. Los fase 4 siempre son en medicamentos autorizados y con indicaciones autorizadas. Por hablaros un poco del dossier de los ensayos clínicos, pues comentaros que en la Unión Europea este dossier está compuesto por 2 partes. La parte 1 es documentación más científico-técnica y la parte 2 es documentación más ético-técnica. En la parte 1 encontramos, por ejemplo, el protocolo. El protocolo es el documento estrella del ensayo. En él es donde se describe qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer. Al igual que el protocolo es el documento estrella del ensayo, el manual del investigador es el documento estrella del fármaco. Todo lo que se conoce sobre el medicamento, todos los datos de seguridad, todos los datos de eficacia que se tengan hasta el momento, todo eso se encuentra recogido en el manual del investigador. También tenemos el expediente de calidad. En él se encuentra recogido el proceso de fabricación y todo lo relativo a la calidad del medicamento. Y luego hay documentos como el asesoramiento científico o el plan de investigación pediátrico, que aunque no son obligatorios, pues siempre que se presentan son de gran utilidad. En la parte 2 de la documentación de los ensayos clínicos, como os he dicho, es documentación más ética y encontramos la hoja de información al paciente, que es donde va a estar recogido toda la información del ensayo que es necesario que el paciente conozca antes de participar, el consentimiento informado que debe firmar el paciente antes de participar en el ensayo, todo lo relacionado con las pólizas de seguro, la idoneidad de los investigadores y la idoneidad de las instalaciones. Esta parte 2 la evalúan los comités de ética. El consentimiento informado
es un elemento fundamental en toda investigación que se realice en seres humanos. ¿Qué es el consentimiento informado? Pues es el procedimiento de comunicación en el que el investigador les pone toda la información que debe conocer el sujeto que va a participar en el ensayo y de esta forma obtiene como el consentimiento de que el participante quiere acceder al ensayo. En él, el consentimiento informado está formado por 3 elementos principales. La información. Es importante que el paciente o el sujeto que va a participar en el ensayo tenga toda la información necesaria sobre este ensayo. La comprensión. Es fundamental que el sujeto entienda toda esta información que se le está dando. Entonces, en ocasiones, dependiendo del sujeto que participe, es necesario que esta información pues, a lo mejor se adapte pues, a sus capacidades. Como por ejemplo veremos pues, en menores o gente pues, que no tenga una formación alta. Entonces, esta información debe adaptarse. Y muy importante, la voluntariedad. El consentimiento solo es válido si se ha otorgado de forma totalmente voluntaria. Este consentimiento, ¿cuándo es necesario? Pues en toda la investigación en la que participen seres humanos, no solo cuando van a recibir una intervención directa, sino cuando se van a utilizar datos que identifiquen al sujeto o se van a utilizar sus muestras. En todo este tipo de investigación es necesario el consentimiento. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, es necesario para asegurar que el participante está accediendo a participar en el ensayo clínico de forma totalmente voluntaria. ¿Y cómo se obtiene? Pues tiene 2 fases. Una fase es en la que se da la hoja de información al paciente y se le da toda la información al paciente, y otra fase es en la que se solicita el consentimiento. El paciente debe firmar el formulario de consentimiento informado para garantizar que accede a participar en el ensayo. Este consentimiento se suele dar de forma escrita. Aunque sí que es verdad que dependiendo del participante, pues como hemos comentado, pues a lo mejor si tiene cierto analfabetismo o tiene ceguera, o a lo mejor es un participante menor de edad y su comprensión está limitada, pues también se puede dar de forma verbal, pero es necesario que en estos casos que se da de forma verbal haya un testigo y tanto el testigo como el participante deben firmar el consentimiento. Cuando participan menores, es importante que el consentimiento informado lo firmen el padre, la madre o el tutor. Hay que diferenciar ciertos rangos de edad de los menores. Menores de 0 a 6 años o a lo mejor menores que están muy enfermos o incluso inconscientes, con el consentimiento del padre, madre o tutor sería suficiente. Sin embargo, menores de 7 a 11 años que ya pues, tienen una capacidad de entendimiento y pues, ya logran entender ciertas cosas, aparte del consentimiento de los padres o de los tutores, necesitamos que el menor asienta y que no se niega a participar. Y luego menores más mayores de 12 a 17 años que ya pues, tienen una capacidad para formarse ellos su propia opinión, hace falta el consentimiento de ambos, tanto del menor como de los padres o tutores. Por hablaros un poco del área de ensayos clínicos, indicaros que el área de ensayos clínicos de la agencia está ubicado dentro del Departamento de Medicamentos de Uso Humano. Podéis encontrar información sobre nuestro trabajo o sobre la investigación clínica en nuestra página web, que os he puesto aquí la dirección, dentro de la pestaña Medicamentos de Uso Humano, Investigación Clínica con Medicamentos de Uso Humano. ¿Cuál es el papel del regulador? Vale, pues como vemos en pantalla, tenemos una gráfica conocimiento-tiempo. Cuanto más avanzamos en el tiempo, más conocimiento hay de ese fármaco, de esa medicación. El papel del regulador es el establecer esta línea, la línea de autorización. Si nos vamos muy a la izquierda en la gráfica, estamos dando un acceso muy precoz al tratamiento, pero a lo mejor el conocimiento que se tiene sobre el fármaco o sobre ese tratamiento es muy escaso, no se conoce suficiente sobre su seguridad. Sin embargo, si nos vamos muy a la derecha, vale, tenemos mucho conocimiento del fármaco, se conoce mucho sobre ese tratamiento, pero puede que hayamos tardado mucho tiempo en administrarlo y que la situación de la patología haya cambiado o que existan otras alternativas terapéuticas. Entonces es muy importante establecer dónde se sitúa esta línea, porque al final el regulador pues, tiene que ser garante de que se cumplan unas garantías de seguridad, de eficacia y también de accesibilidad
a los tratamientos. ¿Qué hacemos en la agencia? Pues en la agencia evaluamos los ensayos clínicos para garantizar la calidad de estos. Publicamos todos los datos de los ensayos para garantizar una transparencia y que la población tenga acceso a toda esta información y realizamos un seguimiento para garantizar su seguridad. En cuanto a la legislación de ensayos clínicos, pues comentaros que este año por fin entró en aplicación el reglamento 536-2014. Este reglamento entró en vigor en el 2014, pero no ha sido de aplicación, como os digo, hasta este año 2022. Actualmente la legislación que tenemos de referencia en los ensayos clínicos es a nivel europeo, como os he comentado, el reglamento, y a nivel nacional tenemos nuestro Real Decreto 1090-2015. El que haya tardado tanto tiempo en ser de aplicación este nuevo reglamento nos ha, por sacar algo bueno, nos ha permitido prepararnos. Al final sabíamos cómo íbamos a trabajar, sabíamos cuáles eran los requisitos y esto nos ha permitido adaptarnos y adaptar nuestra forma de trabajo y nuestros sistemas a los requisitos de este nuevo reglamento. ¿Cómo nos hemos preparado? Pues a nivel europeo ha habido diferentes grupos de trabajo, como el grupo de expertos de ensayos clínicos de la Comisión Europea y un grupo de trabajo que se centraba más en aspectos más prácticos, como es el Clinical Trials Facilitation Group. También hemos tenido el procedimiento VHT. Este procedimiento era como un simulacro que nos ha permitido que ciertos ensayos durante estos años se presentaran siguiendo los requisitos del reglamento, que como os contaré después, pues, se presentaban por una ventanilla única, existía la figura del Estado miembro notificante, había una evaluación coordinada. Entonces nos ha sido de gran utilidad porque nos ha permitido adaptarnos a esta forma de trabajo, ver posibles mejoras, ver qué necesitábamos y como os comento, pues ha sido muy útil y muy eficaz. Una vez entrado el reglamento en aplicación, este procedimiento ya ha desaparecido. En España, a diferencia de otros países de la Unión Europea, un aspecto diferencial es que nos hemos querido adaptar al reglamento antes de que este fuera de aplicación. Y nos hemos adaptado creando nuestro Real Decreto 1090-2015. Un aspecto fundamental de este Real Decreto es el principio de decisión única. ¿En qué consiste este principio de decisión única? Vale, pues como hemos visto, el dossier de un ensayo clínico está compuesto por dos partes, la parte 1 y la parte 2. La parte 1 es evaluada de forma coordinada por la agencia y por los comités. Y la parte 2 la evalúan los comités, que es la parte más ética. Vale, es fundamental que ambas partes sean favorables. No se puede autorizar un ensayo si ambas partes no están de acuerdo y no hay una decisión pues, favorable a ellas. Los comités de ética, de que hemos hablado de ellos, son órganos independientes de composición multidisciplinar, están compuestos pues, por médicos, farmacéuticos, enfermeros, profesionales del derecho, pero también es muy importante que deben incluir el punto de vista de personas legas. El objetivo de los comités de ética es la protección de los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos. Dentro de los comités de ética encontramos los CEIM, que son comités de ética de investigación con medicamentos. Estos CEIM son los que participan y evalúan los proyectos de investigación, los ensayos clínicos con medicamentos y también investigación con productos sanitarios. ¿Cómo se establece esta evaluación coordinada entre los comités y la agencia para autorizar un ensayo? Pues a través del memorando de colaboración. El memorando de colaboración es un documento que establece pues, los procedimientos y el intercambio de información que se va a establecer entre los comités y la agencia y establece las responsabilidades de cada parte. Al final todos vemos toda la documentación, evaluamos toda la documentación porque al final es esencial para poder evaluar correctamente un ensayo, pero el memorando establece que ciertas partes son responsabilidad de los comités y ciertas partes son responsabilidad de la agencia. De esta forma nos permite hacer pues, hincapié y evaluar más a fondo pues, ciertas partes. Con los comités estamos continuamente en contacto, a diario, pues, por email, por teléfono. Aparte de esta comunicación diaria y constante, tenemos un grupo de coordinación. El grupo de coordinación se reúne mensualmente, en él pues, participamos miembros de la agencia y miembros de los comités, y es un foro de debate y de discusión en el que se plantean pues, aspectos de actualidad o que están actualmente en discusión para llegar pues, a criterios y a puntos comunes. En cuanto al reglamento, pues os voy a contar un poco el por qué se ha creado este nuevo reglamento, qué novedades aplican,
cuándo ha sido de aplicación y bueno, cómo. ¿El por qué? En ensayos clínicos veníamos de una directiva. Con esta directiva se había visto que el número de solicitudes de ensayos clínicos había disminuido. Los promotores comentaban que realizar un ensayo clínico era cada vez más costoso. Entonces, al final, pues, se tenían menos solicitudes y menos investigación clínica de la que fuera deseable. Entonces, ante esta pragmática, la Comisión Europea se dio cuenta de que era necesario un cambio de regulación. Y entonces, en 2012, propuso un nuevo reglamento. Los objetivos de este nuevo reglamento eran, obviamente, hacer Europa competitiva en investigación, pero también armonizar los procesos de autorización de los ensayos. En España, un 25% de los ensayos son ensayos nacionales, pero un 75% son ensayos multinacionales que se llevan a cabo en muchos países de la Unión Europea. En estos ensayos multinacionales era donde era necesario armonizar estos procesos. Al final, la directiva, como conocéis, es necesario transponerla a la legislación nacional. Sin embargo, el reglamento no hace falta transponerlo, es de aplicación directa. Entonces, de esta manera nos aseguramos que todos los países de la Unión Europea estamos siguiendo los mismos criterios. Se buscaba una coordinación entre los Estados miembros, que se realizara una evaluación coordinada, no que pues, a lo mejor presentaran un ensayo en España, se evaluara y se autorizara en España, y posteriormente este mismo ensayo se presentara en Bélgica o en Francia y se evaluara y se autorizara allí. No, de esta forma lo que se busca es que se presente a la vez en todos los estados y se evalúe de forma coordinada, todos juntos. Quería también minimizar el alcance de los requisitos nacionales. Asegurar, obviamente, la producción de datos científicos fiables y robustos de alto nivel, asegurando siempre la seguridad de los pacientes, y aumentar la transparencia. Los principales cambios del reglamento, como hemos comentado antes, el reglamento no ha sido de aplicación hasta este año. ¿Por qué no ha sido de aplicación hasta este año? Porque se establecía que no iba a ser de aplicación hasta que no se desarrollara el portal y base de datos de la Unión Europea. Vale, este portal es CETIS, Clinical Trial Information System. CETIS por fin se ha terminado este año, entonces a partir de este año, de enero de 2021, ya ha entrado en funcionamiento. Este portal hace de ventanilla única. Entonces, el promotor, a través de CETIS, presenta el dossier del ensayo clínico y lo presenta a todos los Estados miembros que van a participar en el ensayo. Este dossier, como hemos visto, está compuesto de dos partes, la parte 1 y la parte 2. La parte 1 es única para todos los Estados miembros. Entonces es evaluada por todos a la vez. La parte 2, que tiene requisitos más nacionales, más éticos, es independiente para cada Estado miembro. El promotor presenta una parte 2 para cada Estado y es evaluada por cada uno de ellos. Pero la parte 1 se evalúa de forma coordinada. Entonces el promotor, a través de CETIS, presenta el ensayo, toda la documentación, y lo presenta a todos los estados en los que quiera realizarse. De todos estos estados, hay uno que va a actuar de Estado miembro notificante. Este Estado va a ser el que va a realizar una evaluación más exhaustiva. Va a realizar el informe de evaluación, lo va a compartir con todos los Estados miembros concernidos y esos Estados miembros concernidos van a poder hacerle comentarios. Cuando el Estado miembro notificante ya ha recibido los comentarios de todos los países, hace el informe final. Entonces, como vemos, hay una ventanilla única de entrada. Hay un Estado miembro notificante que actúa como Estado de referencia, pero se produce una evaluación coordinada por todos los Estados miembros a la vez. En cuanto a la transparencia, un punto muy importante del nuevo reglamento es que quiere aumentar la transparencia, se busca un aumento de transparencia. El reglamento establece que toda la información de los ensayos clínicos debe ser pública, excepto ciertos datos personales o datos confidenciales, todo el resto de información va a ser pública. ¿Qué se publica? Pues se publican las principales características del ensayo, la conclusión de su evaluación y la decisión. Información actualizada durante el ensayo, pues para indicar, por ejemplo, las fechas de inicio o de fin de reclutamiento, todas las modificaciones que se lleven a cabo del ensayo. La fecha de fin, importante, 12 meses después de que el ensayo haya finalizado, debe publicarse un resumen de resultados. Y con este nuevo reglamento, aparte de un resumen de resultados, obliga a los promotores a publicar un resumen en lenguaje común. Toda esta información va a ser pública en el portal y base de datos de la Unión Europea, que os hablaré al final de mi presentación.
¿Cuándo ha entrado en aplicación el reglamento? Pues como os he comentado, el reglamento ha entrado en aplicación el 31 de enero de 2022, que es lo que se conoce como CETIS Go Live. A partir de esta fecha, ya todos los promotores pueden presentar los ensayos a través de CETIS siguiendo el nuevo reglamento. Pero se establecen como 3 años de transición, que en realidad es 1 más 2. Durante este primer año, hasta enero del 2023, los promotores tienen opción de presentar los ensayos por CETIS, siguiendo el reglamento, o siguiendo la directiva. A partir de enero de 2023, todos los ensayos deben ir ya siguiendo el reglamento. Luego se dejan 2 años de transición para que ensayos que ya habían sido autorizados antes, pero que siguen abiertos, que siguen en funcionamiento, se transicionen. Entonces, el objetivo último es que el 31 de enero de 2025, como muy tarde, ya todos los ensayos que estén abiertos, que estén activos, tienen que estar transicionados en CETIS. Aquí simplemente indicaros, porque al final hay mucha documentación, hay mucha información nueva, pues en nuestra página web, que os he puesto aquí la dirección, hemos creado una sección en la que pues, hemos colgado información, pues, por ejemplo, sobre el periodo de transición, sobre el registro de nuevos usuarios, todo el material formativo de CETIS. Entonces, al final hay información y documentación muy interesante, muy útil y, bueno, pues que sepáis que está accesible para todo el mundo y si queréis, si tenéis curiosidad o lo necesitáis, pues que a través de nuestra página web podéis acceder a ella. En cuanto a la participación del paciente, hasta ahora el paciente se tomaba más como un sujeto pasivo en la participación en los ensayos clínicos. Actualmente lo que se busca es que el paciente sea un sujeto activo, que participe en todas las fases del ensayo. Al final se ha visto que cuanto más participe el paciente, más entregado también está, mejores resultados se obtienen, al final pues, todos son beneficios. ¿En qué fases puede participar el paciente? Pues puede participar en el diseño, en la autorización, en la realización y en los resultados. En el diseño, el paciente puede participar como experto para los promotores, ya sean comerciales como no comerciales. Puede colaborar en el diseño del ensayo. Al final, nadie mejor que el paciente conoce su enfermedad. Entonces, el punto de vista del paciente es muy útil pues, para, a lo mejor, cuando no están demasiado establecidas las variables o los posibles beneficios o incluso a lo mejor pues, ciertas citas de seguridad, el calendario de visitas, pues todo esto, el punto de vista del paciente es muy útil. Siempre que el paciente participe en el diseño de un ensayo, el reglamento establece que esta información debe estar recogida en el protocolo. Se debe dejar registro de que el paciente ha participado en el diseño. Los promotores son los encargados de iniciar, gestionar y organizar la financiación de un ensayo clínico. El promotor puede ser un individuo, que es lo que se conoce como investigador independiente, puede ser una empresa, que es cuando hablamos pues, de la industria, o puede ser una institución o una organización, que es el caso pues, de asociaciones de pacientes o fundaciones de investigación. Todos ellos pueden actuar como promotor de un ensayo clínico. En la autorización del ensayo clínico, pues el reglamento establece que al designar los organismos encargados de la evaluación, se debe velar por la participación de personas legas, en particular pacientes o organizaciones de pacientes. Como hemos visto, para conseguir autorizar un ensayo en España es necesario la evaluación coordinada entre agencia y comités. Vale, pues esta participación de personas legas en España se ve reflejada en la composición de los comités. En el Real Decreto se establece que los comités deben estar compuestos por mínimo 10 miembros y que al menos uno de ellos, o sea, puede haber más de uno, no es necesario que solo haya uno, al menos uno debe ser un miembro lego, ajeno a la investigación biomédica o a la asistencia clínica, que represente los intereses de los pacientes. Al final, no se busca que este miembro tenga mucho conocimiento sobre la enfermedad, ni que tenga conocimiento en derecho. Lo que es muy importante es que represente a los pacientes. Al final, la documentación del ensayo, toda esa información que se da debe ser entendible. Entonces, bueno, pues es muy importante que el punto de vista de este miembro lego esté representado en los comités a la hora de evaluar esta documentación que se le da a los pacientes. Entonces, no tiene que formar parte de una asociación de pacientes, puede formarlo, pero tampoco es necesario. En la realización de los ensayos, obviamente, no podemos olvidar que sin pacientes no hay ensayo clínico.
Y en los resultados, como hemos comentado antes, el reglamento obliga a que un año después de que el ensayo clínico se autorice, se publiquen un resumen de resultados y un resumen para personas legas, comprensible por cualquier persona o cualquier persona de la población general, independientemente de su formación. Entonces, los pacientes y la población en general puede consultar este resumen. Puede consultarlo y también puede reclamarlo. O sea, en el caso de que alguien entre a ver un resumen de resultados porque le interesa ese ensayo en concreto y vea que no está disponible y haya pasado este periodo de tiempo que os comento, puede reclamárnoslo. Nos lo reclamaría la agencia se lo reclamaría al promotor. Pues al final el promotor está obligado a que este resumen de resultados sea público. Como hemos visto, se incide muchísimo sobre la transparencia, que toda la documentación y todos los datos de los ensayos sean públicos. Todo esto no está cargado en las bases de datos. Actualmente teníamos dos bases de datos. Nuestra base de datos española, que es REC, y el EU Clinical Trial Register, que era la base de datos europea. Actualmente, con la publicación del nuevo reglamento y con su entrada en aplicación, tenemos también CETIS Public Website. El Registro Español de Ensayos Clínicos es un registro que es público, es de acceso libre y totalmente gratuito para todo el mundo y está, bueno, su acceso, aparte de buscarlo como REC, podéis acceder también a través de la página web de la agencia. En REC encontramos publicado toda la información de los ensayos clínicos autorizados desde 2013. También se encuentran los estudios observacionales. De forma obligatoria tienen que estar los estudios prospectivos y el resto de estudios es voluntario, pueden estar o no estar. Pero de los estudios observacionales prospectivos y de los ensayos clínicos es obligatorio que todos los que estén autorizados se encuentren en REC. En REC encontramos pues, la información esencial de cada ensayo, su justificación, encontramos las fechas claves pues, de inicio, de fin de reclutamiento, encontramos los datos del promotor por si queremos ponernos en contacto con él o preguntar cualquier aspecto, encontramos los centros participantes que están participando en el ensayo y el estado de reclutamiento. REC nos permite hacer una búsqueda muy sencilla, pues por ejemplo por título, por enfermedad, pero también nos permite hacer una búsqueda avanzada, por ejemplo pues por indicación, por área terapéutica. Una vez nos hemos realizado la búsqueda, REC nos permite filtrar los resultados. Por ejemplo, si queremos conocer simplemente los ensayos que están abiertos o los ensayos que ya han finalizado y que tienen resultados, ensayos en enfermedades raras, en cierta población. Todo esto REC nos permite filtrar. También nos permite descargar estos datos y nos indica qué ensayos han finalizado y tienen resultados cargados. Sobre los ensayos que están publicados en REC, al final lo que le interesa conocer al paciente, pues qué ensayos hay en su patología, qué requisitos son necesarios para participar, dónde pueden participar. Todo esto se encuentra recogido en la información del ensayo. Como vemos, pues, los rangos de edad, el tipo de participante, todo esto está recogido en REC. Como vemos también está la información del promotor, aparece un teléfono y un correo de contacto. Ahí podemos escribirle pues, para solicitar cualquier tipo de información o consulta que tengamos, está disponible el contacto. Toda la información sobre los centros que participan y diferencian entre el estado. Como vemos, estos dos centros de aquí arriba estarían cerrados, pero estos dos centros estarían ya activos. Y siempre que el ensayo haya finalizado y que ya estén públicos los resultados, aparecerían cargados en REC y nos permitiría descargarlo. REC al final lo que busca es garantizar esta transparencia, pero garantizarla en cuanto a resultados, pero también en cuanto a interrupciones y finalizaciones anticipadas. Si un ensayo se ha paralizado por cualquier motivo o ha finalizado de forma anticipada, todo eso se encuentra público en REC. Tenemos un soporte, que es la dirección esta que os indico aquí en pantalla. Es un buzón con el que trabajamos a diario en la agencia y es un buzón que se utiliza tanto para incidencias como para propuestas de mejora. Cualquier incidencia que se produzca en REC o cualquier propuesta de mejora que pueda tener cualquier persona, la podéis trasladar a este buzón que, como os comento, trabajamos a diario con él y os leemos. A nivel europeo tenemos el EU Clinical Trial Register. Aquí están publicados todos los ensayos que están autorizados a nivel europeo. Como os muestro aquí en pantalla, pulsando aquí tendríamos una guía que nos muestra un poco cómo realizar la búsqueda.
porque también, aparte de buscar por palabra, nos permite hacer una búsqueda más avanzada. Una vez estamos en el ensayo, aquí simplemente os quería mostrar que, bueno, esto sería la información del ensayo. Pulsando en este enlace de aquí accederíamos a la información del protocolo y aquí a los resultados. Pulsando en la información del protocolo, aquí tendríamos disponible todos los enlaces a la documentación y la información del ensayo. Pues, por ejemplo, la información del promotor, todo el protocolo, la población objeto del ensayo, toda la información estaría cargada aquí. Y actualmente tenemos el CETIS Public Website. CETIS es una base de datos que tiene zonas de acceso restringido donde solamente trabajamos las autoridades y los promotores, pero luego tiene otra zona de acceso público, que es el CETIS Public Website, donde se carga toda la información sobre los ensayos y puede acceder cualquier persona. Podemos buscar también por términos concretos o podemos realizar una búsqueda avanzada. Aquí os he puesto el enlace para, si tenéis interés, que podáis acceder. Estos serían los criterios por los que nos permite buscar CETIS. Y una vez dentro del ensayo que hemos buscado, navegando por las diferentes pestañas que aparecen en la parte superior, accederíamos a la diferente información del ensayo. Aquí, por ejemplo, nos mostraría cómo se encuentra el ensayo en cada país que participa. Y simplemente indicaros que CETIS nos permite también descargar pues, tanto el resumen como la información completa del ensayo. Podemos descargarnos cualquier documento, todo es público. Vale, para finalizar también comentaros un poco pues la situación actual. Aquí os he querido mostrar una gráfica sobre las solicitudes de ensayos clínicos que hemos recibido en los últimos años. Como veis, tiene una tendencia bastante estable, pero ligeramente al alza. En el 2020 hubo un pico muy alto. Esto se debe pues, a la pandemia. Hubo un gran número de solicitudes COVID. Entonces aquí pues, hubo un gran pico de investigación. La parte buena es que ya en el 2021 todo este número, esta avalancha que hubo, ya disminuyó, no había tantas solicitudes COVID y sin embargo vemos que el número de ensayos y solicitudes sigue siendo muy alto. Entonces, al final, esto demuestra, sobre todo a raíz de la pandemia, que en España se ha situado líder en investigación. Y bueno, pues nuestro objetivo al final es mantenernos en ese liderazgo y pues que cada vez haya más investigación en nuestro país. Por hablaros un poco de los nuevos modelos, simplemente para que los conozcáis, que sepáis que son modelos que están actualmente en debate. Hay muchos ensayos piloto, hay muchos proyectos y son pues ensayos novedosos, modelos de ensayos novedosos que lo que buscan pues es facilitar la participación del paciente y pues adaptarnos un poco a la actualidad. Serían los ensayos descentralizados. Las características de estos ensayos es que habría un centro de referencia. En este centro de referencia es donde estarían los investigadores principales, donde se gestionaría toda la medicación de los ensayos y a lo mejor desde donde serían necesarias ciertas visitas a lo mejor más importantes. Pero la característica de estos ensayos es que, aunque hay un centro de referencia, luego hay muchos centros satélites. En estos centros satélites, que están ubicados en diferentes comunidades, se realizarían otras pruebas. Entonces, ¿esto qué facilita? Pues facilita que pacientes que a lo mejor no se encuentran en la misma comunidad en la que se está llevando a cabo el ensayo clínico, en la que está el centro de referencia, pues no tengan que desplazarse continuamente, que a lo mejor se desplacen para ciertas visitas importantes, pero que el resto de visitas lo puedan hacer en los centros satélite. También se plantea la opción de visitas telefónicas, que haya un centro de referencia y que ciertas visitas que a lo mejor no es necesario acudir al centro, pues se puedan hacer de manera telefónica. Como os digo, pues esto está en debate, es muy importante que todo esté muy bien regulado pues para garantizar la eficacia y la seguridad, sobre todo. Entonces, pues estamos trabajando en ello y son modelos pues, que están ahí, que están sobre la mesa. Los ensayos virtuales están muy relacionados con los centralizados. La característica de los virtuales es que aquí los pacientes, los participantes, están en su casa. Entonces, el problema de estos ensayos es que pues al final hay un debate ético y regulatorio muy grande. Por la sociedad que tenemos actualmente, no todo el mundo maneja la tecnología plenamente. Entonces, un paciente que a lo mejor fuera candidato a participar en el ensayo porque no maneje una cierta aplicación tecnológica o no maneje la tecnología, no sería ético que se le excluyera del ensayo.
Entonces, al final es verdad que por nuestra sociedad actual, pues estos ensayos igual no son viables al 100%. Se está planteando la opción de, bueno, pues de modelos híbridos. También, dependiendo de la patología, por ejemplo, dependiendo de la patología o del fármaco que se administre, a lo mejor es necesaria una hospitalización o un seguimiento más estrecho del paciente. Entonces, bueno, al final estos ensayos están ahí, se están estudiando, pero bueno, es muy importante ver en qué momentos se usan, en qué patologías se usan, cómo es necesario pues, regularlos. Como comentamos, estamos en un momento de cambio, hay que adaptarnos, pero es muy importante que nos adaptemos siempre siguiendo la legislación y garantizando siempre una eficacia y la seguridad del paciente. Para conseguir adaptarnos y ver nuevos proyectos y nuevas investigaciones, pues es necesario que haya pues, una comunicación fluida y que las autoridades seamos accesibles. Entonces, al final, la agencia está abierta a cualquier investigación, cualquier proyecto que haya nuevo, a cualquier asesoría. Todo esto se canaliza a través de la Oficina de Apoyo a la Innovación. Os he puesto aquí el buzón al que podéis escribir y la dirección donde se encuentra toda la información, porque es a través de esta oficina a través de la que se canaliza estas asesorías que os comento o estas reuniones para posibles proyectos, donde pues, bueno, la agencia intentamos ofrecer nuestra ayuda en todo lo máximo posible para que estas investigaciones pues, salgan adelante. Y para terminar, quería acabar con esta diapositiva. Al final, los ensayos clínicos son la vía de acceso a medicamentos no autorizados. Entonces, para que los pacientes de nuestro país puedan acceder a estos medicamentos, es muy importante que España siga siendo líder en investigación, que tengamos esta investigación en nuestro país. También es muy importante que el paciente participe en todas las fases. Es esencial su participación, su punto de vista. Todo esto ayuda un montón a que el diseño del ensayo pues, sea más adecuado, a que se obtengan mejores resultados y, sobre todo, seguir aumentando y fomentando la transparencia. Que toda la población tenga acceso a la información de los ensayos para que de esta manera pues, la población esté formada y también tenga una confianza, ya que al final toda la información es transparente y pública. Para terminar con este ciclo de retroalimentación, al final, bueno, pues cuanto más acceso a los medicamentos hay, se generan nuevas ideas, todo esto tiene que estar regulado, entonces estamos en un momento de cambio. Estamos en un momento de cambio en el que al final hay mucho acceso a tratamientos, se generan nuevas ideas y nueva investigación y por lo tanto, como todo esto tiene que estar regulado, pues hay novedades regulatorias. Espero que haya sido de vuestro interés, muchísimas gracias. Os dejo aquí el buzón del área de ensayos clínicos de la agencia. Por si queréis escribirnos con cualquier consulta, intentaré responder ahora ya las preguntas que podáis tener, pero por si se os surge alguna a futuro o preferís preguntarlo por ahí, estamos totalmente disponibles y encantados de resolverlas y de poder ayudar. Así que podéis escribirnos cuando deseéis. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por tu intervención y por compartir y aclararnos ese marco normativo por el que se regulan los ensayos clínicos, así como el diseño que se sigue de cara a la participación de los pacientes en dichos ensayos. Bueno, a continuación te voy a dar paso a una serie de preguntas que nos han hecho a través del chat. Vamos a ver, entre los inscritos a este webinar hay una persona que está participando en un ensayo clínico para Alzheimer y dice, él dice que no hay suficiente información pues para que los pacientes puedan participar en ensayos, es decir, como que a él le costó, a esa persona le costó bastante poder entrar en el ensayo. Entonces, queríamos saber un poco si era así, a qué se debe. Sí, sí que es verdad, o sea, tenéis razón que al final los ensayos hay veces que son poco conocidos, entonces ahora lo que se quiere dar es, pues, bueno, mucha transparencia, como he comentado en mi presentación, y cuanto más formación mejor. Entonces, bueno, pues a través de estas iniciativas, por ejemplo, pues dar a conocer a los pacientes y a toda la población en general la existencia de estos ensayos. Luego también es muy importante también el papel de los médicos, que un paciente cuando vaya a la consulta, que sea el médico quien valore y si es un paciente que puede participar en un ensayo, pues le dé esa opción.
Entonces, pues al final yo creo que lo esencial es que sigamos fomentando esta formación, el hacer público los ensayos, el facilitar toda la información a los pacientes posible, pues a través de la base de datos, darla a conocer. Desde la agencia, desde luego, cada vez nos estamos involucrando más y estamos intentando dar a conocer pues eso, la base de datos y la existencia de estos ensayos, que yo creo que es fundamental para que incluso los propios pacientes puedan ir a consulta preguntando por un ensayo en concreto, no esperar a que a lo mejor se le ofrezca. Y al hilo de esta pregunta, ¿crees que es conveniente que los médicos de atención primaria o de atención especializada deban estar al tanto de estos ensayos clínicos? Es decir, ¿es así o a lo mejor necesitan una formación en concreto? O no lo sé. Sí, yo creo que es fundamental, pero efectivamente para poder estar al tanto necesitan formación. A lo mejor, hombre, es imposible que un médico a lo mejor de medicina primaria esté especializado en todos los ensayos, pero sí que conozca, a lo mejor que que conozca la posibilidad y de ahí a lo mejor derive. Y luego pues el médico especialista, que es el que está viendo al final al paciente y le trata de forma más especializada, pues ya le ofrezca el ensayo en concreto en el que ese paciente, pues por sus características, pueda participar y del que se puede a lo mejor beneficiar. Sí, esta misma persona dice, voy a empezar ahora en breve la fase abierta y la participación e información del mismo es bastante pobre. Y dice, ¿a qué tenemos derecho? Vale, lo de a qué tenemos derecho no lo entiendo muy bien la pregunta. ¿A qué tenemos derecho? Entiendo que se refiere a qué información tenemos Debe derecho, conocer. sí, debe conocer. Vale. Eso es. Deben conocer prácticamente toda la información del ensayo. Entonces, durante ese proceso que he explicado del consentimiento informado, cuando el investigador, el médico le informa al paciente, es importante que el paciente sepa que puede preguntar todo lo que dude. También que sepa que se puede retirar en cuanto desee, en cualquier momento del ensayo. Entonces, al final, la documentación que el paciente recibe debe estar, pues, sobre todo, formada por los objetivos del ensayo, por qué beneficios va a obtener el paciente, qué riesgos a lo mejor pueden ocurrir. Toda esa información debe estar en la hoja de información al paciente, que esa hoja es verdad que la evalúan y la autorizan comités de ética, que se preocupan mucho de que pues, toda la información necesaria esté recogida, pero si el paciente tiene dudas o ve que no es suficiente, siempre puede preguntar cualquier cosa al investigador. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta más. Dice, dice, por favor, ¿puede comentar los aspectos del consentimiento informado en las personas con demencia? Sí, al final, como he comentado, bueno, ahí es verdad que son más expertos los comités de ética, que yo como agencia no evaluamos los consentimientos informados y ahí donde sí que son muy expertos son los comités. Pero bueno, puedo decir que igual que como he comentado el aspecto de los menores de edad, en pacientes con demencia, que a lo mejor pues, su capacidad de entender o de formar una opinión esté un poco limitada, ahí es fundamental que haya pues, un tutor o un representante legal que a lo mejor acceda y que dé el consentimiento de que ese paciente puede participar en el ensayo. Pero dependiendo del nivel de demencia, como he dicho en los menores, esto es atribuible también en este caso. La información debe darse al paciente de forma adaptada para que él pueda entender de la mejor forma posible dónde va a participar y de qué forma, para que él pues, sea consciente y también pues, asienta en cierta manera. Vale, tenemos una pregunta más. Dice, ¿podemos hablar de ensayo clínico en el caso de una intervención terapéutica o tecnológica que no son fármacos? ¿Están sometidos a la misma legislación y comités éticos? Vale, no. Si en el estudio, en la investigación, no interviene un medicamento, no se habla de ensayo clínico, pero sí sería una investigación en personas. Entonces, en este caso, por ejemplo, no tratarse de un ensayo clínico, la agencia no intervendría, no evalúa, pero sí que evalúan los comités de ética. Estos ensayos siguen la ley de biomédica. Y tienen que ser evaluados también por los comités. Los comités son los que evalúan pues las características del ensayo, del estudio, sería un estudio clínico, y que pues, al final que se garantice una eficacia y una seguridad para el paciente. No sería un ensayo clínico como tal al no haber medicamento, pero sería un estudio. Y hay una evaluación de comités detrás. Gracias. Tenemos más preguntas. Dice, ¿cómo puede un paciente saber a qué estudios puede optar en su localidad o provincia? Vale, una forma de saberlo es REC.
Es verdad que esta base de datos se conocía poco y es que hay información muy útil, o sea, al final ahí están publicados todos los ensayos que hay. Entonces, un paciente con una determinada patología lo que puede hacer es, con los filtros de búsqueda que yo he mostrado en pantalla, entra en red, busca por su enfermedad y ahí le saldrían los ensayos clínicos que están autorizados para su patología. Dentro de cada ensayo se encuentran los centros en los que se lleva a cabo, entonces pues ahí podría ver si ese ensayo se está realizando en su ciudad, en su comunidad autónoma. Muchas gracias, María. Dice, bueno, soy hija y nieta de personas que han padecido la enfermedad de Alzheimer. Me gustaría participar en ensayos clínicos. ¿Cómo debo hacerlo? Vale, fundamentalmente, bueno, puede informarse por su cuenta, obviamente, pues a través de la base de datos, ver qué ensayos hay sobre el Alzheimer, a ver qué ensayos están abiertos en los que pueda participar, pero sobre todo consultando con el médico también. Una vez vea qué ensayos hay, pues consultar con el médico y bueno, pues ver a ver si esa persona en concreto pues cumple los requisitos que se exigen para participar en el ensayo. Vale, muchas gracias, María. Bueno, no hay ninguna pregunta más. Sí, nos acaba de llegar una. Dice, ¿cuánto dura un ensayo clínico en el tiempo? Y si es el mismo en todos los casos. No, el ensayo puede variar, dependiendo de la fase en la que estemos o la patología o el fármaco, puede extenderse mucho. Dependiendo del estudio, dura más o menos, tiene una durabilidad muy, muy variable. Muy bien, María, muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas. Bueno, te agradecemos que tu intervención y que nos hayas aclarado todas estas preguntas que nos han hecho a través del chat. Bueno, vamos a acabar ya este encuentro con expertos. No sin antes agradecerte tu participación y haber compartido tu tiempo y tu conocimiento con todos nosotros. Muchísimas gracias a todos y esperamos que, bueno, pues que este encuentro con expertos haya resultado interesante para todos y nos vemos en futuros encuentros. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a todos los inscritos. Gracias. Gracias.